Xicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. No, no se preocupe. Yo me dedico a estudiar las lenguas. Y, por favor, ¿podría decirme algo en sicril? Me encantaría escucharlo de viva voz. Le machané, ne blashasdish, y mesamle. Qué bonito. ¿Qué significa? Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por dar otra vez clic al enlace. Llega a salas la película Sueño en otro idioma del mexicano Ernesto Contreras, la cual obtuvo el premio del público de la competencia internacional del pasado festival de Sundance. En sus películas de ficción previas, que son Párpados Azules del 2017 y Las Oscuras Primaveras del 2014, Contreras había hecho el retrato de personajes solitarios, insatisfechos con sus vidas, que en algún momento habían dado rienda suelta a sus emociones con la intención de dar un giro a su existencia. Estas películas se situaban en ciudades, incluso se desarrollaban la mayor parte de ellas dentro de fábricas, lo cual permitía a Contreras crear una especie de estética industrial melancólica, en tanto la paleta a la que recurriera de colores melancólicos, y esto a la vez hacía eco del aislamiento emocional de los personajes. Su tercera película de ficción, Sueño en otro idioma, representa continuidad y ruptura con respecto a estas dos. Hay continuidad porque una vez más Contreras hace el retrato de personajes que en su juventud debieron elegir entre ser fieles a sus impulsos o apegarse a ciertas reglas. La ruptura está en el contexto, en los escenarios, en tanto esta historia transcurre en una comunidad de la costa de México, en donde hay mar, hay selva, y en donde la exuberancia y los espacios abiertos presentan un contraste total respecto a aquellas estructuras simétricas urbanas que solemos asociar con la opresión. Sin embargo, como ustedes verán en esta película, la libertad de la naturaleza no alcanza a ser suficiente para que algunos personajes se liberen de estructuras sociales, estructuras religiosas. Dicho así, todo esto suena muy abstracto, así que voy a describir brevemente la premisa de la película. La historia presenta a Martín, un joven lingüista que viaja a una pequeña comunidad en la costa de México con la intención de grabar conversaciones entre los dos últimos hablantes de la lengua sicril. Martín tiene la intención de reconstruir esta lengua a partir de estas grabaciones, ya que muriendo estos dos habitantes, estos dos hablantes del sicril, se perdería la lengua. Pero se topa con un gran obstáculo, y es que estos últimos dos hablantes están enemistados, se dejaron de hablar hace décadas, fueron grandes amigos en su juventud, y sin embargo, a partir de un incidente que involucró a la mujer que después sería la esposa de uno de ellos, sus nombres son Isauro, Evaristo y su mujer es María, a partir de este incidente se separaron radicalmente. Nosotros conocemos cuál es esta anécdota a través de un flashback. Martín insiste en enterarse de ella porque supone que esto le va a permitir lograr una reconciliación entre los ancianos y obtener el material grabado que está buscando. El encuentro entre el lingüista y los ancianos tiene consecuencias que van a dar lugar al desenlace de la película. Ernesto Contreras y su hermano Carlos, que es el guionista de la película, tocan temas a partir de una historia sencilla, pero tocan temas que en sí mismos darían pie a distintas películas, son complejos. Por ejemplo, el tema de una lengua en vías de extinción, por qué es útil o por qué es necesario rescatarla. Solo como trivia, habrá que mencionar que el sicril es una lengua ficticia creada expresamente para esta película, con sus propias reglas, vocabulario y sintaxis, que los actores ensayaron y pusieron en práctica. Otro de los grandes temas que roza esta película es el misticismo asociado a una lengua indígena, en tanto se dice que los habitantes del sicril se pueden comunicar con los animales y que una vez que mueren se reúnen con el resto de los hablantes en una dimensión sobrenatural llamada el encantamiento, que en la película se representa como una cueva dentro de la selva. Y en última instancia, el último tema del que no puedo hablar demasiado porque tiene que ver con el secreto de los ancianos, que ustedes van a descubrir, es un tipo de represión sexual que, aunque en esta película se sitúa en la mitad del siglo pasado, en una comunidad pequeña, es totalmente vigente en cualquier metrópoli. Y bueno, es un tema además que no ha dejado de estar en discusión por todos nosotros. La manera en la que el guionista y el director de esta película lidian con estos temas no es concluyente, es decir, no llevan cada uno de ellos a sus últimas consecuencias, y esto, según quien lo vea, puede ser satisfactorio o insatisfactorio. Para mí es totalmente satisfactorio, lo aplaudo totalmente,
pero voy a ser de abogada del diablo y voy a esgrimir quizá algunos argumentos que podrían plantear quienes dicen que es insatisfactorio. Por ejemplo, el tema de la lengua en vías de extinción. Habrá quien diga que no se explica por qué realmente es importante rescatarla, que no se muestran los procesos para reconstruirla y que en última instancia no se nos dice si Martín es capaz de salvar el Sicril a partir del poco material que recopila. Respecto al tema del misticismo, se podrá decir que una vez más esta película recurre a la idealización del indígena, y que esto puede caer en folclorismo o que no se desarrolle esta cosmovisión suficientemente. Respecto al tema del que no puedo hablar demasiado porque estaría estropeando la película, el tipo de represión sexual, se podría decir que no se plantea con la gravedad que tiene y que el hecho de que los personajes decidan llevarse su secreto a la tumba avala esta secrecía y de alguna manera fomenta la represión. Repito, estos son argumentos que no son míos, sino que podrían esgrimirse en contra de la película. Ahora sí presento los míos. Yo creo que justamente la forma no concluyente que tiene esta película de abordar estos temas es lo que le da un argumento propio a Sueño en otro idioma y la convierte no en una película sobre un tema, sino en una película sobre una historia de dos individuos en concreto. Tanto el guionista como el director le han dado prioridad a la historia de Evaristo y de Isauro y no han convertido a sus personajes en vehículos para dar una cátedra sobre lenguas muertas o sobre indigenismo o sobre tolerancia. Hay un trabajo de guión en donde al construir bien una historia y unos personajes, a partir de eso surgen los significados. Por ejemplo, hay una escena en la que están hablando Evaristo e Isauro en Sicril. Nadie alrededor de ellos los está entendiendo, tampoco el espectador, pero sin embargo intuimos el sentido de esa conversación. Lo que deja claro esta escena, sin recurrir a diálogos explicativos, es que el valor de rescatar una lengua o el valor de una lengua, aunque sea hablada por pocos habitantes o por pocos hablantes, es que crea vínculos emocionales. Esto, repito, sin recurrir a grandes diálogos que resultan a veces un poco didácticos. Con respecto al misticismo, creo que en ningún momento hay explotación en esta película y creo que es justo el momento de decir que no hay elementos de realismo mágico, como se ha dicho por ahí, porque el realismo mágico es un género en donde lo fantástico se filtra a lo cotidiano y aparece representado de maneras literales. En esta película no sucede así, no vemos en ningún momento un Sicril, por ejemplo, hablando con un animal. Queda a nivel de mito. En cuanto a la dimensión sobrenatural, es justamente eso. Es una dimensión a la cual no tienen acceso los mortales, no es parte de nuestra realidad, no hay realismo mágico, que sí, en efecto, a veces se puede prestar a la explotación mercantil, pero creo que no es el caso en esta película. Y en última instancia, el tema de la represión sexual específica de la que habla esta película. A mí me gusta mucho que el guionista y el director no hayan obligado a los personajes a reconciliarse con sus pasados o a aceptar públicamente su secreto como sinónimo de autoaceptación, porque eso habría sido condescendiente en términos narrativos, habría traicionado el temperamento hosco, por ejemplo, que se plantea en Evaristo, y porque sugeriría que todas las historias tienen un final conciliador, y no es así. Y en este sentido, esta película también tiene una continuidad con respecto a las anteriores, en donde hay distintos resultados a distintos intentos de cambiar la vida. Este final, del que no puedo hablar mucho, es irreverente, tiene una gran carga de humor y, sin embargo, debajo de su aparente ligereza, creo que hay mucho de donde se puede discutir. Se puede discutir con respecto a qué significa saldar cuentas con el pasado. ¿Es algo que se debe de hacer en privado, que se debe de hacer en público? ¿Hay una ventana de tiempo para hacerlo? Creo que estas cuestiones son más interesantes que las que se derivarían de aquellos otros temas y creo que es justamente gracias a que el guión respetó el temperamento de individuos concretos que se puede llegar a reflexiones universales. La película está en cartelera, decidan ustedes, y nosotros nos vemos aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.